Bien, esta mañana ya estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha venido aquí con el deseo de adorar a Dios y de estudiar su palabra. Son los dos propósitos por los cuales venimos a la casa de Dios. La iglesia no es un lugar de entretenimiento ni es un club social. Es un lugar para adorar a nuestro Dios conforme a su voluntad y para estudiar su palabra. Ese es el propósito nuestro acá. Y queremos que todos ustedes estén atentos al estudio de la palabra esta mañana. Tengan ahí sus Biblias para que puedan participar y ver lo que estamos estudiando. Pero quiero decirles que estamos viviendo en un tiempo muy, pero muy especial. Estamos viviendo en la última generación. Y algunas personas se atemorizan cuando decimos esto. Y algunas personas tienen sueños de hacer cosas en este mundo, los jóvenes, y hacen planes y quisieran desarrollar sus planes en este mundo. Pero quiero decirles a los jóvenes y a los amigos y a los hermanos, tanto los que están aquí esta mañana como los que me escuchan por internet, que no hagamos planes para este mundo, porque este mundo se acaba pronto. Hagamos planes para el reino de los cielos, porque Cristo Jesús viene y viene muy pronto. Quiero compartir con ustedes algunas joyas escogidas que quiero presentárselas allí en un PowerPoint para que ustedes lo vayan viendo y vayan leyendo conmigo estas joyas. Porque es muy importante que nosotros estemos preparados para enfrentarnos con el enemigo. El enemigo ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Y han salido falsos maestros dirigidos por el enemigo para enseñar falsas doctrinas, para engañar al pueblo de Dios, para engañar al remanente, para confundir al remanente. Y yo creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos y preparados. Y como siempre digo y he estado repitiendo en estos días, mirad que nadie os engañe. ¿Quién dijo eso? Jesús mismo. ¿Dónde está registrado? Mateo 24. Hermanos, memoricemos, aprendamos, grabemos en nuestra mente lo que enseñó Jesús para que no seamos engañados. Es importante que nosotros podamos comprender la palabra de Dios y que los falsos maestros no puedan engañarnos. Quiero que mediten bien con claridad en esta nota del Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 2. Las páginas 117 a la 119 está todo el mensaje, pero yo solamente les traigo un extracto. Dice allí, hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. ¿Cuáles son las profecías de Juan? Apocalipsis. Despiertos, por favor, despiertos, voy a hacer preguntas. Debemos estudiar diligentemente, no leer superficialmente. Debemos estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Apocalipsis del apóstol Juan. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Escuchen esto que es muy importante porque esto está sucediendo hoy delante de nosotros dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dice que algunos tomarán las profecías de tiempo que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. El peso de la evidencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar y estudiar como adventistas del séptimo día? El mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos lo conocen de memoria? Ojalá que nosotros podamos estudiar ese mensaje y memorizarlo. Memorizarlo es muy importante, que lo podamos recordar. Pero miren lo que dice aquí, quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Dice que muchas personas tomarán las profecías de tiempo que están en el pasado, que ya se cumplieron, y las colocarán ¿dónde? En el futuro. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un método de interpretación profética, de interpretación bíblica. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el método de investigación adventista?
El método historicista, claro, estudiaste teología. Pero quiero que los estudiantes míos acá aprendan también estas cosas. El método que nosotros utilizamos para investigación y para interpretación profética es el método histórico o historicista. Por favor, apunten eso, grábenlo en su mente, porque cuando alguien toma una profecía de tiempo que ya se ocurrió en el pasado y la colocan para que va a ocurrir en el futuro, no están utilizando el método historicista, están utilizando el método futurista. Están utilizando métodos que no son los métodos de interpretación bíblica adventista. No podemos interpretar unas profecías con el método historicista y unas profecías con el método futurista. Así que tengamos eso en cuenta. Y dice el Espíritu de Profecía que eso lo van a hacer en el tiempo presente. Y ya hemos escuchado a muchos predicadores haciendo esto. Predicadores populares, predicadores que la gente sigue y que piensan que hay profecías de tiempo que se van a cumplir en el futuro. Pero voy a leer algo más. Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados. Aquellos que correrán antes de ser enviados, nadie los envió, y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder. ¿Quién se regocija? El enemigo se regocija cuando hay predicadores que colocan profecías que no se han cumplido y le colocan fechas de tiempo en las cuales ellos dicen que se va a cumplir. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Y sigue la cita, perdón, esta no es la que continúa, es la siguiente. Así que el enemigo se regocija cuando algunos predicadores colocan fechas en la que van a ocurrir eventos proféticos. No hay ninguna fecha más para eventos proféticos. ¿Escucharon bien? No hay ninguna fecha más para eventos proféticos en el futuro. Solamente esperar y velar. Pero no hay fechas fijas para el futuro. Miren esta siguiente nota, testimonios para los ministros, página 55, y con mucho cuidado atiendan lo que dice esta nota. Desconfíen nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien comienza a poner fechas? Desconfíen. Hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu de Profecía. Cuando algún predicador comienza a poner alguna fecha de cumplimiento en el futuro, que si en el año 2024, que si en el año 2025 va a pasar esto, lo otro, que si en el año 2027 va a pasar lo otro, que no, que es en el 2030, que es en el 2031, o que el derramamiento del Espíritu Santo, o que la ley dominical, o que solamente van a faltar 3 años y medio después que comience la ley dominical. Esos son fechas. Y dice el Espíritu de Profecía que desconfiemos de esos predicadores cuando comienzan a fijar fechas. Desconfiemos. ¿Qué significa desconfiar? No confiar. No confiemos, no creamos en estos predicadores cuando ponen fechas. Hermanos, abramos nuestros oídos y nuestra mente espiritual y no nos dejemos engañar. Dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos, dinero, en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Miren ahora lo que dice aquí. Es necesario hacerles frente y oponérseles,
no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. ¡Wow! Hermanos, esto está profundo, esto está importante que lo tengamos en nuestras mentes. Yo no voy a hablar de la segunda venida de Cristo hoy, ni voy a hablar de fechas proféticas, pero quiero que ustedes estén apercibidos porque están saliendo en nuestro tiempo muchos predicadores o que ya están predicando hace mucho tiempo, pero que ahora están fijando fechas, que ahora están diciendo cuándo van a ocurrir ciertas cosas. Y por ejemplo, las profecías de Daniel 12, las profecías de los 1290 años, de los 1335 años o días, los 1260, la están colocando en el futuro. Y ese no es mi tema hoy, ya lo hemos estudiado aquí en el pasado. Pero esas profecías están en el pasado, ya ocurrieron. Y no hay ninguna fecha para ninguna profecía. Y yo no traje otras notas, creo que esa fue la última nota que traje, porque hay otra nota del Espíritu de Profecía que dice que las profecías de tiempo se acabaron. Ya no hay más ninguna profecía de tiempo. ¿Cuándo terminó la última profecía de tiempo? 1844, 22 de octubre de 1844 se cumplió la última profecía de tiempo. Así que cuando alguien vuelva a mencionar tiempo profético, que va a ocurrir tal cosa, o que van a faltar tantos años hasta el cierre de la gracia, o de la ley dominical hasta tal lugar, no creamos nada de eso. Desconfíen, no confíen en esos predicadores, porque dicen que Dios no los ha mandado ni les ha dado ese mensaje. No hay más ningún mensaje de fechas. Aunque un ángel del cielo descienda y les diga una fecha, no la crean. El apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 1 dice que si alguien viene a predicar otro evangelio diferente al que hemos enseñado, aunque sea un ángel del cielo, no lo creamos, sea anatema. Hermanos, confiemos en la palabra de Dios y confiemos en la verdad bíblica. No confiemos en personas que están prediciendo ningún tipo de fecha. Hay algunas notas, sino unas frases que quiero que ustedes aprendan. Quiero de vez en cuando hacer esto. Voy a traer algunas frases, algunas cosas para que ustedes las memoricen. Son frases teológicas que nos dan una advertencia o una preparación para hacer frente a los engaños del enemigo. Estas son frases para memorizar y quiero que ustedes las tengan en su mente. Me gustaría que ustedes traigan una libreta de notas y un lápiz para escribir estas cosas, hermanos, y las repasemos en casa, porque no pueden guiarse por mí. Tienen que estudiar ustedes mismos la palabra de Dios. Tienen ustedes mismos que conocer la verdad y que nadie se lo enseñe, sino que ustedes mismos la estudien. Aquí repasamos, aprendemos, pero usted lo practica y lo profundiza en su casa. Dice la primera frase: somos salvos por la gracia, no por las obras. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? Somos salvos por la gracia, no por las obras. ¿Estamos de acuerdo? Pero las obras me pueden llevar a la perdición. ¿Están de acuerdo con eso? Es importante porque algunas veces decimos que hay que guardar los mandamientos, o que hay que obedecer la ley de Dios, o que hay que obedecer ciertos requisitos que Dios pone, y decimos, no, pero yo no voy a salvar por las obras. Si no te vas a salvar por las obras, te vas a salvar por la gracia, pero las obras te pueden llevar a la perdición. Si tú robas, si tú matas, si tú dices mentiras, si tú eres un asesino, o si tú eres un adúltero, o si tú desobedeces a Dios, te vas a perder. No te vas a salvar por obedecer, pero te vas a perder por las obras que estás haciendo. Así que no somos salvos por la gracia, somos salvos por la gracia, no somos salvos por las obras, pero las obras nos pueden llevar a la perdición. Quiero que las repitan conmigo. A ver, todos conmigo. Somos salvos por la gracia, no por las obras, pero las obras me pueden llevar a la perdición. Recuerden eso, es muy importante. Otra frase: nacemos con una naturaleza caída. Nacemos todos con una naturaleza caída, pero no somos culpables por nacer con una naturaleza caída. Grabemos eso en nuestra mente. Vamos a repetirlo conmigo.
Nacemos con una naturaleza caída, pero no somos culpables por nacer con una naturaleza caída. ¿Entendimos eso? Grábenlo en su mente. Nacemos con una naturaleza caída, pero no somos culpables por nacer con una naturaleza caída. Lo hemos estudiado aquí, lo vamos a estudiar después otra vez. Otra frase: así como Cristo venció el pecado, yo también puedo vencer el pecado. Repitamos conmigo: así como Cristo venció el pecado, yo también puedo vencer el pecado. ¿Cómo venció Cristo el pecado? Por la fuerza que le daba el Padre. ¿Ok? Él hacía la voluntad del Padre, dependía del Padre, él recibía el poder del Padre y por eso venció el pecado. Tú también puedes recibir el poder del Padre y vencer el pecado. Por lo tanto, así como Jesús venció el pecado, yo también puedo vencer el pecado. Otra frase: el diablo me puede tentar, pero no me puede hacer pecar. Vamos a repetir eso. El diablo me puede tentar, pero no me puede hacer pecar. El diablo te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Él no te puede llevar al pecado. Él te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Eso es una decisión que tomas tú personalmente. Una frase más, y es la última, Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo escuché bien, todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, espero que nosotros podamos memorizar estas cosas, que nosotros podamos aprender y poner en práctica estas cosas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta mañana vamos a estudiar la teoría de la última generación y las evidencias bíblicas acerca de esta teoría. Digo teoría porque no la tenemos como una de las 28 doctrinas. Así que hay una teoría adventista de la última generación. Yo diría, para mí es una doctrina, porque es bíblico. Y quiero mostrar esta mañana las evidencias bíblicas de que la Biblia habla de la última generación. No puedo hablar hoy de las características o el carácter de la última generación. El próximo sábado voy a hablar de las características de la última generación. Y voy a hablar del carácter de la última generación. Pero hoy solamente vamos a buscar evidencias bíblicas de la última generación. Yo quiero demostrar a través del tema de hoy y el tema del próximo sábado que la doctrina o la teoría de la última generación es una doctrina bíblica y adventista del séptimo día, basada en el santuario. La única iglesia que cree en la doctrina del santuario es la iglesia adventista del séptimo día. Y la doctrina de la última generación está basada en la doctrina del santuario. Por lo tanto, es una doctrina adventista del séptimo día. Y es importante que lo comprendamos. Y quiero compartir con ustedes esta mañana algunas evidencias bíblicas de la última generación. Vamos a ver primeramente el mapa. El mapa del plan de salvación. ¿Cuál es el mapa del plan de salvación? Amén, hermano. ¿Cuál es? El santuario. El santuario es el mapa de la salvación, del plan de salvación. Es el mapa del ministerio de Cristo. Así que todas nuestras doctrinas tienen que armonizar con el santuario, con el ministerio de Cristo en el santuario. Así que es importante que nosotros analicemos el mapa del santuario. No lo traje en PowerPoint porque no quiero que se entretengan allí, quiero que atiendan acá. Ya vimos bastante en el PowerPoint. Allí eso es lo que se va a quedar ahora. Ahora, el santuario estaba dividido en ¿cuántas partes? Tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del santuario? Fíjense, lo que sucede es que si nosotros no esforzamos la mente para pensar, no aprendemos. Y siempre que lo ponemos todo masticado allí, es más fácil y la mente no se esfuerza. Pero si nosotros esforzamos la mente a pensar y escuchar lo que está diciendo el predicador, aprendemos. Vamos a participar. Así que ¿cuántas partes tiene el santuario? Tres partes. ¿Cuáles son? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, todas estas cosas del santuario son tipos, es una tipología. ¿Qué significa eso?
significa que representan lo que habría de suceder después, que es un tipo de lo que iba a hacer Cristo, es un ejemplo, es una figura de lo que Cristo iba a hacer en su ministerio. El santuario es tipología, representa el ministerio de Cristo en todas sus esferas. Así que el atrio tiene una tipología. ¿Qué sucedía en el atrio? Moría el cordero, es lo principal que sucedía en el atrio. La persona traía el corderito y lo ofrecía en el sacrificio. Ya ese era el tipo. ¿Y el antitipo cuál es? Cristo que muere en la cruz del Calvario. Eso es lo que se llama el antitipo. Eso se llama la realidad. La sombra o el tipo es lo que sucedía en el santuario. ¿Estamos entendiendo? En el santuario, ¿qué se hacía en el atrio? El sacrificio del corderito. Cuando llegó Cristo y se ofreció en la cruz del Calvario, la realidad llegó y ya no hace falta más el tipo, los ritos del santuario. Así que Cristo se ofreció una vez y por todas para siempre. Así que vemos que la parte del atrio ya se cumplió. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando analizamos ahora el santuario? Estamos viendo si estamos en la etapa final de la historia o del plan de salvación. Porque estamos buscando evidencias de que estamos en la última generación. Estamos buscando evidencias bíblicas de que hay una última generación y que la Biblia habla de la última generación. Por lo tanto, tenemos que analizar en qué etapa del santuario nos encontramos. En qué etapa del ministerio de Cristo en el santuario nos encontramos en este momento para ver si estamos en el fin del tiempo o al principio del tiempo o si falta mucho tiempo todavía para que el tiempo se acabe. ¿Estamos entendiendo lo que estamos buscando? Estamos buscando evidencias en el mapa para saber en qué etapa del viaje estamos. Cuando usted está en un viaje y tiene un mapa en el GPS o en un mapa escrito en un papel, recuerdo cuando no había GPS teníamos que imprimir el papel ahí de Google y entonces íbamos buscando el papelito por dónde íbamos. Si usted cuando sale está al principio, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto tiempo le falta para llegar? Mucho. Si el viaje es de 500 millas y solamente va por la milla 100, ¿cuánto le falta? 400 millas. Si va por la milla 200, ¿cuánto le falta? 200. Si va por la milla 350, ¿cuánto le falta? 50 millas. ¿Está cerca del final o está lejos? Está cerca del final. Eso es lo que estamos viendo con el mapa del santuario. Si estamos cerca del final o cerca o al principio. Así que la parte primera del mapa, que es el atrio, ya se cumplió. Ya Cristo vino, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa parte ya pasó. Ya pasamos por ahí. Ahora, en el santuario, en el lugar santo, ¿pasó ya la parte del lugar santo en la realidad o todavía no ha llegado a la realidad? ¿Cuándo comenzó? 1744. ¿Cuándo comenzó la parte del lugar santo? Cuando Cristo ascendió al cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró al santuario no hecho de manos. Hebreos capítulo 8, capítulo 9. Él entró al santuario no hecho de manos. Así que cuando Cristo ascendió al cielo, Él entró al santuario y comenzó a oficiar ¿dónde? En el lugar santo, porque ya había transcurrido el atrio aquí en la tierra cuando se sacrificó en la cruz del Calvario. Ahora subió al cielo y pasó al lugar santo. ¿Y hasta cuándo estuvo en el lugar santo? 1844, porque sabemos que la profecía de los 2300 años, 2300 días, ¿dónde se encuentra esa profecía? En Daniel. ¿Daniel cuánto? Aprendamos estas cosas de memoria. Daniel 8:14. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, por favor, despertemos y aprendamos, memoricemos. Los niños también tienen que aprender. Los niños, Otoniel, también tienes que aprender, escuchar. Estamos aquí enseñando, estamos predicando, estamos enseñando para que aprendan. Así que en el 1844 pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Comenzó entonces la tercera parte del santuario. ¿Ok? Un mapa.
Ese mapa tiene tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el 1844 comenzó la etapa del lugar santísimo, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuántos años pasaron desde que Cristo entró al lugar santísimo? ¿Cuántos años desde 1844 hasta ahora? Ya va más de 100 años, ¿no? Casi 176 años, creo, 176 por allí. Así que ya Cristo lleva 176 años en el lugar santísimo, haciendo su obra del ministerio del lugar santísimo. ¿Faltará mucho tiempo para que termine su obra en el lugar santísimo? Quiere decir que se está acabando el mapa. Quiere decir que estamos al final del camino. Quiere decir que estamos al final del tiempo. Quiere decir que estamos al final del plan de salvación. Por lo tanto, estaremos en la primera generación, en la segunda generación, en la tercera generación, o estaremos en la última generación. Si estamos en la última etapa del mapa, en la última etapa del santuario, en la última etapa del ministerio de Cristo, ¿estaremos cerca del final o lejos del final? Muy cerca del final. Por lo tanto, ¿estamos en qué generación? En la última generación. Es una evidencia bíblica para saber que estamos en cuál generación. En la última generación. Primera evidencia, el mapa del santuario nos indica que estamos en la última generación. Estamos en la última etapa del plan de salvación. Y pudiéramos hablar mucho más de eso, pero vamos a hablar el próximo sábado de las características del remanente, del santuario, o perdón, mejor dicho, de la última generación. Las características de la última generación, que las encontramos también, algunas de ellas, en el santuario. Ahora bien, hay otros mapas en la Biblia que nos indican acerca del tiempo. ¿Cuáles otros mapas tenemos en la Biblia para hacerles razonar? Allí los jóvenes atiendan. ¿Qué otros mapas tenemos en la Biblia que nos ayudan a ver el cumplimiento del tiempo? ¿Cuáles? Terremoto. Sí, pero vamos a ir a la Biblia, evidencias bíblicas. ¿Qué profecía nos puede ayudar para ver el tiempo que estamos viviendo? 24. Mateo 24, lo vamos a ver ahorita, pero ahora vamos a ver primero Daniel. Daniel tiene varias profecías que indican que el tiempo se está terminando. Si vamos a Daniel 2, es la estatua, la imagen de los imperios: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y después la piedra que cae en los pies cuando se dividen en 10, ¿verdad? ¿Cuánto de eso pasó ya? Ya pasó la primera parte de la imagen: la cabeza, el pecho, el vientre, los muslos, Roma, y luego los pies que se dividieron en 10, Roma que se dividió en 10. ¿Ya eso sucedió? ¿Qué falta por suceder en la profecía de Daniel 2? La piedra que cae del cielo, no cortada con mano, y que se forma el reino de Dios. ¿Estaremos al principio o al final de esta profecía? ¡Al final! Es una evidencia más de que estamos en la última etapa, en la última generación. ¿Se dan cuenta? Tenemos evidencias bíblicas de la última generación. Estamos en la última etapa del plan de salvación. Estamos en la última generación. Si vamos a Daniel 7, están las profecías de las bestias. Es la misma profecía de Daniel 2, pero con bestias. Ya pasó la primera bestia, la segunda, la tercera, la cuarta bestia, que era el imperio romano, espantoso y terrible, y todo eso. Luego salió el cuerno pequeño, que el cuerno pequeño representa al papado, y que ha hecho todo aquello que hizo de 1260 años, perseguirá, y dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso ya ocurrió. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ya eso ocurrió. Ya el papado pasó por 1260 años de poder papal y ya se terminó. Y en 1798 terminaron esos 1260 años. 1798. Así que hace mucho tiempo terminó el poder papal y recibió una herida mortal. Y ahora la herida mortal se está sanando y está comenzando nuevamente a surgir el poder papal.
Si vamos a la profecía de Daniel 8 y 9, que es las 70 semanas, ocurrió exactamente todo lo que dice la profecía acerca de lo que estaba predicho con respecto al pueblo de Israel, con respecto a la venida del Mesías en el tiempo de Israel y finalmente los 2300 años que llegaba hasta el año 1844. Así que vemos que en estas profecías todas se han cumplido casi hasta el final. Solamente faltan unos detallitos finales. En la profecía de Daniel 11 solo faltan 2 versículos. El versículo 42 al 44. Solamente falta eso para que se cumpla la profecía de Daniel 11. Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Y en el capítulo 12 de Daniel habla de el tiempo de angustia cual nunca fue. Y dice que en ese tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1. Así que lo que está por suceder es los últimos acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo. Eso es viéndolo a través de las profecías de Daniel. Así que en las profecías de Daniel vemos también que estamos ¿dónde? ¿Al principio o al final del tiempo? Al final del tiempo, estamos en la última generación, estamos en la última parte de las profecías y del plan de salvación. Y si vamos a Apocalipsis, exactamente lo mismo, podemos analizar cada profecía, y la profecía de Apocalipsis 17, especialmente, que tiene muchos más detalles acerca de los acontecimientos finales, podemos ver que lo único que falta para cumplirse en Apocalipsis 17 es que los 10 reinos, está en Apocalipsis 17, 12 al 14, que los 10 reinos le den su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y eso se está madurando, eso se está cocinando en este momento. Los reinos de este mundo le están entregando su poder y su autoridad al papado, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Estamos en la primera etapa o estamos en la última etapa? Estamos al final. Estamos al final, estamos en la última generación. Y como decían ustedes al principio, decía la hermana Amada, Mateo 24, decía la hermana también Mandy, Mateo 24 ejemplifica todo un mapa del tiempo del fin. Y estamos viendo que lo que Jesús dijo que iba a suceder está sucediendo exactamente como Él lo predijo. Por lo tanto, estamos viendo que ya estamos alcanzando el final del tiempo. El tiempo del fin. Todas estas son evidencias de que existe o que existirá una última generación antes de que Cristo venga. Pero hay evidencias más poderosas todavía, más contundentes. Esas son evidencias generales a través de las profecías, a través del santuario. Pero hoy vamos a ver Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Lo leímos en la lectura bíblica. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Vamos a ver qué dice allí, porque aquí hay una evidencia muy poderosa acerca de la última generación que podemos entender y comprender con claridad. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que vemos en Apocalipsis capítulo 7 que aparecen 4 ángeles. ¿Qué están haciendo esos 4 ángeles? Deteniendo los vientos del mar. Deteniendo los vientos que soplan. ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan los vientos que soplan en el mundo? Destrucción, guerra. Eso es lo que simbolizan los vientos, y lo hemos explicado en otro momento. Los vientos son vientos de destrucción, vientos de catástrofe, vientos de muerte, vientos de que el enemigo está utilizando todo su poder para destruir al ser humano y al planeta Tierra. Pero dice que los 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos. No se imaginen que son 4 ángeles literales. Los ángeles de Dios están deteniendo los 4 vientos. El número 4 es simbólico y simboliza el reino de Dios.
Así como los 144.000 es un múltiplo de 4, simboliza el reino de Dios, los ciudadanos del reino de Dios. Así que los ángeles que están deteniendo los 4 vientos, ¿por qué están deteniendo los 4 vientos? Hasta que el pueblo de Dios sea sellado, hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados. ¿Qué simboliza eso? ¿Quiénes son los que van a ser sellados? Dice el versículo 5, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que Dios dice a los ángeles, detengan los vientos de destrucción hasta que sean sellados mis siervos, los 144.000 que van a ser redimidos de los vivos de la tierra. ¿Por qué los vivos? Porque dice que detengan los vientos de destrucción. Si fueran muertos, no importaba que hubiera destrucción. Si los siervos de Dios estuvieran muertos, no hacía falta detener los vientos de destrucción porque están muertos. Pero los siervos de Dios están vivos y Dios quiere protegerlos ¿hasta cuándo? Hasta que sean sellados. Una evidencia importante: los siervos de Dios que van a ser sellados, los 144.000, serán vivos. Los vivos que estén en la tierra cuando Cristo venga. Los que estén vivos cuando Cristo venga y reciban el sello de Dios, esos son los 144.000. ¿Serán 144.000 literales o serán simbólicos? Hay una gran discusión muchas veces acerca de eso, pero no es importante. No es importante si son 144.000 o si son 144. ¿Cuántos de ustedes quieren que sean? ¿Ustedes quieren que sean muchos o pocos? Queremos que sean muchos para que nosotros también podamos entrar en ese grupo. Pero recuerden una cosa, y siempre digo esto cuando estudio este tema: cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿cuántos entraron? De los que salieron de allá de Egipto, ¿cuántos entraron? De los que salieron de 20 años hacia arriba, Josué y Caleb. Y después los de 20 años más abajo. Eran poquitos los que entraron. Los que entraron al arca, cuando hubo una destrucción final, ¿cuántos entraron al arca? 8. Nada más que 8. Así que ahora, si son 144.000 literales, ¿son pocos o son muchos? No son muchos comparados con aquellos. Porque aquellos fueron 2 a la tierra prometida y 8 en el arca. Así que 144.000 es muchísimo. Pero comparado con los que se van a perder son muchos, son muy pocos. Ahora bien, tengo una buena noticia para ustedes. El número puede ser simbólico y no literal. Aunque algunos predicadores dicen, yo creo que el número es literal porque hay tanta apostasía y en el medio de este zarandeo están cayendo tantas personas, tantos se van a apartar de la verdad del evangelio que no sabemos cuántos van a quedar. Parece que van a ser menos de 144.000. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Miren el versículo 9 de Apocalipsis 7. Dice Juan: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que además de que dice que vio que estaban sellando a 144.000, de pronto él mira hacia el otro lado y ve que hay una gran multitud que también están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y glorificando a Dios porque han sido salvos. ¿Quiénes son estos? Bueno, esa es la pregunta que le hace uno de los ancianos. Dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y más. Ahora, dice, para adelantar que el tiempo se me fue, versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Fíjense, porque tenemos que saber quiénes son esa gran multitud que está vestida de ropas blancas. Primero habla de 144.000 y después de una gran multitud vestido de ropas blancas con palmas en las manos y cantando al Cordero, gloria al Señor. Ahora dice, pregunta, ¿quiénes son estos? Y él mismo responde, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? ¿Cuál es la gran tribulación? ¿La que ocurrió en los 1260 años de la persecución papal? ¿Esa es la gran tribulación? ¿O es la tribulación antes del cierre de la gracia? ¿O es la tribulación después del cierre de la gracia? Daniel 12:1 dice, y en ese tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se está hablando de la gran tribulación. Y en Mateo capítulo 24 habla de dos tribulaciones. El tiempo se me ha ido y siempre me pasa lo mismo. Quisiera decir todo y más, pero a veces no me alcanza el tiempo. Mateo 24 dice primero en el versículo 9 que será tribulación en aquellos días. Vamos a leerlo porque es que no quiero pasarlo así tan mal por arriba, quiero decirlo detalladamente. Mateo 24 versículo 9 habla de dos tiempos de tribulación. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué tribulación es esta? ¿Es la gran tribulación? No, aquí no dice gran tribulación. Dice, entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros. Pero miren en el versículo 21. Versículo 21, Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación. Hay una diferencia. Primero dice que serán entregados a tribulación. Y ahora dice que habrá una gran tribulación. Hay dos tribulaciones diferentes. Una tribulación previa y una gran tribulación después. La última tribulación. Y aquí, donde estábamos leyendo, dice que esta gran multitud que está allí delante del trono de Dios con vestidos de ropa blanca han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son? Son los 144.000. Porque los únicos que van a pasar por la gran tribulación son los que estén vivos cuando Cristo venga. Los únicos que van a pasar por la gran tribulación son aquellos que estén vivos cuando comienza la ley dominical y se cierra la gracia después. Cuando se cierra la gracia, ya todos han sido sellados, porque ya el Señor dijo, no suelten los vientos hasta que sellen a mis siervos en sus frentes. Entonces viene la gran tribulación, porque ya fueron sellados en su frente los 144.000. Así que los que han salido de la gran tribulación son esa gran multitud que Juan ve. Por eso muchos teólogos pensamos que los 144.000 y la gran multitud es el mismo grupo. Porque los 144.000 sellados son los que pasan por la gran tribulación. Y esta gran multitud, dice el ángel, que son los que salieron de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 14, vamos allí, Apocalipsis 14, dice, después miré, versículo 1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? ¿Qué cosa es eso? El sello. Los que están sellados en su frente. ¿Dónde van a recibir el sello los siervos de Dios? En sus frentes. Y dice que en la frente los 144.000 tienen el nombre del Padre y del Hijo. Ese es el sello de Dios. ¿Y de dónde salieron esta gente? De la gran tribulación. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios en sus manos. ¿Quiénes son esta gente? Son los 144.000. Fíjense ustedes, dice que habían alcanzado la victoria ¿sobre quién? Sobre la marca de la bestia, sobre su número, y sobre la bestia. Habían alcanzado la victoria. Si alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia, ¿qué generación es? La última generación, los 144.000 que son sellados, que alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia. La marca de la bestia no fue en los años 1600, de 1700, de 1800. La marca de la bestia es al final del tiempo, que la impone la imagen de la bestia, de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14.
La imagen de la bestia implanta la marca de la bestia. Y los que han alcanzado la victoria sobre la marca de la bestia y sobre su número y sobre su nombre y sobre la bestia, estos son los que están sobre el mar de vidrio cantando un cántico nuevo. Esta es la última generación. La última generación tiene evidencias bíblicas suficientes. Hay muchas evidencias bíblicas de que habrá una última generación y son los que van a ser sellados en la frente por el sello de Dios. Son los que van a pasar por la última gran prueba en el mundo, la última prueba para el pueblo de Dios, que va a ser la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿Estarán vivos esas personas que van a pasar por este periodo de prueba? Claro que van a estar vivos, porque van a recibir el sello de Dios. Y además de eso, o van a recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Tienen que estar vivos para pasar por esa prueba. Así que la última generación será la última generación que pase por estas pruebas. Será la generación que vea la segunda venida de Cristo. Pero antes que eso van a ver también la ley dominical, van a ver el cierre de la gracia, van a ver el derramamiento de las plagas postreras que se van a derramar sobre este mundo y van a ver la segunda venida de Cristo. Esa es la última generación. Pregunto, ¿es bíblica la teoría o la doctrina de la última generación? ¿Es bíblica o no es bíblica? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Creemos que la Biblia dice que habrá una generación que pasará por la última prueba en este mundo y que recibirán el sello de Dios en sus frentes. Esa es la última generación. Y tú y yo podemos ser parte de esa generación. Tú y yo podemos pasar por esa prueba si nos alcanza el tiempo para vivir. Si estamos vivos cuando llegue la ley dominical, todavía puede ser que algunos tengan que pasar por la experiencia de la muerte. Porque algunos tendrán que morir durante la última prueba. Pero cuando se cierre la gracia, ninguno más morirá. Entonces todos estarán vivos hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la última generación. Ojalá que nosotros seamos parte de esa última generación y estemos seguros de que esa última generación es bíblica, que esa última generación tiene evidencias suficientes en la palabra de Dios para creer que existirá una última generación que ha de ser sellada con el sello de Dios. El próximo sábado vamos a estudiar acerca del carácter, las características de la última generación. Y ahí es donde viene el problema para muchas personas. ¿Será posible tener esas características? ¿Será posible que algún pueblo en la tierra alguna vez pueda vencer el pecado? Vamos a estudiarlo la próxima semana. Ese es el pueblo remanente. Esa es la última generación. Ojalá que nosotros podamos ser parte de esta última generación. Que el Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana. Amén. Vamos a cantar el último himno.